Hola, bienvenidos a una nueva píldora del Diplomado de Minería de Datos de diplomadosonline.com. En esta oportunidad vamos a continuar con las técnicas descriptivas de la minería de datos, particularmente dentro de lo que llamamos los grupos de búsqueda, conglomerados, clustering o agrupamiento. A diferencia que de la última clase, esta vez trataremos el tema de la clasificación jerárquica. Es una técnica de agrupamiento, de clustering, distinta a la K-medias, pero que básicamente busca el mismo objetivo, que es la identificación de grupos dentro de nuestro conjunto de datos. Una vez que ya hemos visto la clase teórica, pasaremos a un nuevo video en la cual presentaré un breve tutorial en R de cómo podemos aplicar esta técnica dentro de esta herramienta de análisis de datos. Muy bien, entonces comencemos. El método de clasificación jerárquica. Vamos a estudiar en esta clase un poco del tema de agrupamiento, clustering, las definiciones, qué significa la clasificación jerárquica, los datos de entrada, qué características deben tener, definiciones básicas, índices de disimilitud, una característica o una definición muy importante dentro de este tipo de métodos, los índices de agregación igualmente, y finalizamos con un ejemplo. Agrupamiento o clustering. La clasificación no supervisada o aprendizaje no supervisado es similar a la clasificación o la discriminación, excepto que los grupos no están predefinidos. Digamos que esto lo vimos ya cuando estudiamos el método K-media. El objetivo es particionar o segmentar un conjunto de datos o individuos en grupos que pueden ser disjuntos o no. Los grupos que se forman deben estar basados en la similaridad de los datos o individuos en ciertas variables. Como los grupos no están definidos a priori, no los conocemos con anterioridad, el experto es quien debe dar una interpretación de qué significan estos grupos o por qué se forman. Dentro de las técnicas más conocidas para el agrupamiento o clustering están las nubes dinámicas, K-medias, que ya lo vimos en otra píldora, la clasificación jerárquica y la clasificación piramidal. Los dos primeros nos permiten realizar particiones de los datos, es decir, los grupos que se obtienen no mezclan individuos, en el sentido de que cada individuo pertenece a una sola clasificación, a una sola categoría. Por eso estos dos primeros se les llama también clasificación no supervisada. Sin embargo, existen métodos que también nos permiten identificar grupos solapados, es decir, que comparten algunos individuos, porque, por ejemplo, en el análisis de redes sociales puede ser interesante identificar comunidades, y en las comunidades dentro de las redes sociales una misma persona puede pertenecer a varias comunidades. Dentro de nuestro conjunto de amigos, por ejemplo, en Facebook, puede haber personas que estudiaron con nosotros, pero también son nuestros amigos y posiblemente hasta familiares o trabajen con nosotros. En ese caso, una misma persona pudiera pertenecer a varias comunidades diferentes. Los métodos de clusterización que vamos a ver en este curso de diplomado de minería de datos son métodos que nos permiten particionar, es decir, son métodos que, una vez identificados los grupos, estos grupos no están solapados entre sí, por tanto, todo individuo pertenece a un único grupo. Por eso, también se conocen como clasificación no supervisada. Bien, básicamente la clasificación no supervisada nos orienta a buscar los grupos de individuos que sean los más homogéneos posible entre sí, de forma tal que los grupos sean lo más heterogéneo posible entre sí. Digamos que básicamente de los mismos principios utilizados en la clasificación no supervisada de K-medias. Estos individuos pueden estar descritos por una tabla de datos de individuos caracterizados por variables o atributos, donde estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Y necesitamos tener también una tabla de proximidades, es decir, una tabla de similitud entre cada uno de los individuos que conforman nuestro conjunto de datos. Observen que aquí hay una diferencia interesante con respecto al K-medias, dado que las variables que caracterizan cada uno de los individuos no tienen por qué ser solamente cuantitativas, pueden ser cualitativas, es decir, podemos utilizar variables categóricas para describir estos individuos. Básicamente, la clasificación jerárquica nos va a llevar a transformar un conjunto de datos en una tabla de entrada en donde tenemos las observaciones definidas por las filas
y cada una de las variables que describen estas observaciones por las columnas de la tabla, lo vamos a convertir en una suerte de árbol. Este árbol es el que nos va a permitir identificar, en función de la cercanía de las hojas del mismo, cuáles son los grupos que se pueden formar. Este árbol que vemos acá, visto desde un punto de vista plano, digamos, lo podemos observar acá, es lo que se llama un dendrograma. Este dendrograma, de alguna forma, nos relaciona todos los individuos de nuestro conjunto de datos con el resto de los individuos del conjunto. Sin embargo, estos individuos pueden estar conectados de manera más próxima, digamos, están más cerca de estas dos hojas que estas con respecto a esta, por ejemplo, en función de las distancias que tienen en relación al árbol, a las ramas a las que pertenecen dentro del árbol. De manera tal que este árbol o dendrograma se construye de una forma que, cortándolo de manera horizontal, nos permite obtener grupos. Por ejemplo, si cortamos este árbol en esta línea punteada que vemos acá, estaríamos cortándolo en 1, 2, 3 y 4 ramas diferentes. Cada una de esas ramas va a constituir un grupo. De forma que el dendrograma o el modelo que nos permite generar el método de clasificación jerárquica es un modelo del cual podemos obtener la cantidad de grupos que queramos, evidentemente, desde 1 hasta el número total de individuos, porque no tiene sentido más de eso. Pero si queremos, por ejemplo, en este conjunto de datos obtener 2 grupos, cortaríamos por acá. Si quisiéramos obtener 3 grupos, se cortaría por acá, ya que cortaría 3 ramas. Si queremos obtener 4 grupos, entonces cortaremos por acá, digamos a la altura de 0.5. De manera que vamos a obtener un modelo de árbol que nos va a permitir obtener la cantidad de grupos que deseemos a partir del conjunto de datos original. Esto es una diferencia también bastante importante respecto al método de nubes dinámicas, ya que un mismo modelo me permite obtener la cantidad de grupos que yo desee, mientras que, como podemos recordar, en el método de K-medias nosotros teníamos que conocer a priori cuál era la cantidad de grupos que quería buscar dentro del conjunto de datos. Muy bien, los datos de entrada, como siempre, es una matriz. Una matriz en la cual las filas corresponden a nuestras observaciones o registros y las columnas a las variables o los atributos de estos registros. Vamos a ver algunas definiciones bien importantes. Primero, ¿qué son disimilitudes o agregaciones? Digamos, con el propósito de encontrar una categorización, una clasificación de las observaciones en nuestro conjunto de datos, el primer problema es resolver cómo cuantificar el parecido que hay entre los individuos. Es decir, ¿cómo puedo decir que el individuo de la observación 1 es más parecida a la observación 2 que a la 6? Muy bien, para eso vamos a definir entonces los índices de disimilitud y los índices de agregación. Bien, el índice de disimilitud es una medida, una función definida sobre los conjuntos de las observaciones y que nos tiene que devolver un valor entre 0 e infinito. Básicamente lo podemos interpretar como una especie de distancia. La disimilitud es una medida de diferencia entre dos individuos. Cuando trabajamos con datos numéricos, pudiéramos asociar esta disimilitud con la distancia. Es una medida que nos puede decir qué tan diferentes son los individuos. Sin embargo, no es la única. También podemos utilizar medidas como, por ejemplo, la correlación, medidas como algunos cálculos que podemos hacer con objetos o conjuntos, como por ejemplo la distancia de Jacquard. Otra medida de distancia puede ser la distancia de Manhattan. Hay muchas distancias que podemos utilizar para medir la disimilitud entre observaciones y depende evidentemente de la naturaleza del problema que estemos abordando. Podemos interpretar entonces esta disimilitud como una especie de distancia. La función de distancia que se seleccione dependerá de la naturaleza del problema. Supongamos dos filas cualesquiera, una matriz X, donde XY y XS son estas dos filas que tenemos aquí, representando dos observaciones distintas. Entonces la distancia entre XY y XS es, si utilizamos la distancia euclídea clásica, es la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado de cada una de las variables de estos individuos. Este tipo de disimilitud es la que más se utiliza en el método de clasificación jerárquica, pero básicamente cuando todas las variables que componen este conjunto de datos son numéricas. También tenemos la varianza euclídea, la distancia euclídea de varianza, es una distancia euclídea
en donde cada una de las restas de las diferentes variables de los vectores se divide entre la varianza de la columna. Esto fundamentalmente tiene el objetivo de alguna forma reducir el efecto de las diferencias en órdenes de magnitud que puede haber entre las diferentes columnas. Cuando tenemos columnas con datos muy grandes y otras columnas con datos muy pequeños, independientemente de la importancia que puedan tener estas variables, las variables más predominantes, más grandes, van a arropar a las más pequeñas. En este sentido, una manera también de resolver el problema pudiera ser estandarizar los datos. Si nosotros tipificamos todas las variables, es decir, asumiendo que su comportamiento es normal, podemos normalizarlas o tipificarlas. La manera de hacer esto es a través de la fórmula que tenemos aquí abajo. Yo puedo reescribir cada columna como el valor de las observaciones de la columna menos su media entre su desviación estándar. Esto estaría convirtiendo la distribución de probabilidad que caracteriza a una columna particular a una normal 0,1. De cierta forma la estamos normalizando. Al hacer eso, también estamos equiparando los órdenes de magnitud de las diferentes variables que componen o que caracterizan cada individuo, y con eso estamos reduciendo el efecto de las diferencias que puede haber entre una columna y otra. Para eso nos permite poder extraer más fácilmente realmente los patrones que hay entre las diferentes variables. Cuando no lo hacemos, es muy posible que las variables con mayores valores, con datos más grandes, simplemente orienten el resultado del problema, pero de una manera engañosa. Entonces, bueno, una manera de eliminar este problema es utilizando la distancia euclídea de varianza. Otra manera es aplicando un preprocesamiento de los datos de manera tal que podamos o que hayamos tipificado todas las variables antes de aplicar el método. Muy bien, ahora, si ya entendemos qué son los índices de similitud, recordemos que permiten calcular la diferencia o la distancia que hay entre los individuos de mi población o de mi conjunto de datos. Muy bien, los índices de agregación son una definición muy parecida, pero que no está definida entre individuos, sino entre grupos de individuos. Es un elemento muy importante porque una vez que ya hemos agrupado algunos individuos, que ya sabemos que están muy cercanos entre sí, cuando queramos relacionar esos individuos, esos grupos, con otros, tenemos que tener alguna medida que nos permita calcular las diferencias entre grupos. Entonces, para eso tenemos los índices de agregación. Estos están definidos entre particiones de los individuos y también nos tienen que dar como resultado un valor entre 0 e infinito. Las características de los índices de similitud, tanto como los de agregación, es que la distancia entre un individuo y sí mismo debe ser 0, y también deben ser conmutativos, es decir, la distancia entre A y B tiene que ser igual a la distancia entre B y A. Una vez que se cumplen estas condiciones, entonces podemos decir que cualquier ecuación que nos dé este tipo de resultado es una potencial índice de disimilitud o de agregación. Muy bien. Tenemos varios ejemplos. El índice de agregación de Ward. Fíjense que es un índice, que es el que tenemos acá, es un índice que nos permite calcular las distancias entre dos grupos a través de las distancias de sus centros. Es decir, la distancia o el módulo 2, la norma 2 o la distancia entre Gx y Gy, pero normalizado o ponderado en función de los tamaños de cada uno de los grupos. Gx y Gy corresponden a los centros de gravedad o los promedios del grupo X y del grupo Y. Entonces, si tengo dos grupos diferentes conformados por n individuos cada uno de ellos, o por ni y nx individuos cada uno de ellos, calculando el centro de masa o el promedio de cada uno de los grupos y luego la distancia entre sus centros, eso correspondería al índice de Ward, obviamente ponderándolo en función de los tamaños de cada uno de los grupos. Este es uno de los índices de agregación más utilizados, porque es una muy buena medida de distancia entre grupos. Veamos entonces el índice de Ward es algo parecido a esto. Si tengo tres grupos diferentes y cada uno de ellos tiene su centro de masa o promedio en el punto rojo, en el centro de cada uno de ellos, entonces la distancia de Ward entre los dos grupos de arriba sería esta que tengo aquí en verde,
La distancia entre estos grupos, los dos grupos de la izquierda, es esta línea que tengo en amarillo, y la distancia de los grupos de la derecha sería esta distancia que tengo en rojo. Es decir, la medida de la distancia entre sus centros. Tengo, por ejemplo, el índice de agregación de salto mínimo, en inglés también se conoce como single. Esta distancia se calcula de una manera distinta, es decir, se calcula midiendo la distancia que hay entre los dos individuos más cercanos de cada grupo. Fíjense que entre estos dos grupos de arriba, los más cercanos son estos dos, por tanto, la distancia de salto mínimo sería esta verde, mientras que los de la derecha tenemos que los dos individuos más cercanos entre sí de los dos grupos son estos dos, por tanto, esa es la que se considera la distancia mínima entre estos dos grupos. Y en el caso de los grupos de la izquierda serían estos de acá, la distancia de entre estos dos individuos. Entonces fíjense que es una medida bastante diferente. Toma en cuenta no el cálculo del promedio para cada uno de los grupos, sino la distancia entre los individuos más cercanos dentro de cada par de grupos. Por otro lado, el salto máximo, como se imaginarán, entonces es la distancia máxima, es decir, la distancia entre los individuos que están más alejados en un par de grupos. La agregación promedio es el cálculo de las distancias de todos los individuos de cada uno de los grupos y luego promediando esas distancias. Se parece un poco a la agregación de Ward, pero no es exactamente igual. Muy bien, otra definición importantísima dentro del método de clasificación jerárquica, ya veremos por qué, es la matriz de distancias. La matriz de distancias es una tabla, una matriz que calcula o que contiene todas las distancias entre cada par de individuos de mi conjunto de datos. Es una matriz, aunque se le llama matriz de distancia, realmente es una matriz diagonal, porque dado que las distancias son conmutativas, la distancia de x1 a x2 es igual a la distancia de x2 a x1, por tanto no tiene sentido rellenar la matriz completa con las distancias. Toda la diagonal es 0 porque la distancia de un individuo consigo mismo es 0 y utilizamos solamente los elementos de arriba o los de abajo, también puede ser una diagonal superior o inferior. Por ejemplo, este elemento de acá que tenemos aquí corresponde a la distancia de x1 con x2. ¿Por qué? Porque estoy en la posición 1, 2. Mientras que este de acá es la distancia desde x1 hasta x3, este de aquí es la distancia desde x2 hasta x3, etcétera, etcétera. Por tanto, para calcular una matriz de distancia yo debo medir la distancia entre cada par de individuos. Fíjense, en este punto es importante tomar en cuenta que aquí hay un problema de complejidad computacional, porque en la medida que nuestro conjunto de datos es más grande, entonces la matriz de distancia va a crecer geométricamente. Recordemos que una matriz supongamos que tenemos n individuos, tendríamos una matriz de n por n, dado que es diagonal, es una matriz diagonal, entonces sería n por n entre 2, igual n por n entre 2, crece geométricamente respecto a n. Entonces es un dato importante, porque en la medida que tenemos conjuntos de datos muy grandes, comienza a ser un problema computacional importante el cálculo de la matriz de distancia. Muy bien, vamos a ver un ejemplo, un breve ejemplo de cómo se construye este modelo, cómo nosotros podemos armar ese dendrograma que me va a permitir extraer los grupos que yo desee de un conjunto de datos. Veamos nuestro ejemplo que ya hemos estudiado con anterioridad, el de las tablas de notas escolares. Recordemos que tenemos 10 estudiantes y 5 materias de un conjunto de datos bien pequeño. Ya lo analizamos utilizando la técnica de componentes principales y pudimos en aquel momento identificar visualmente que habían tres grupos. Básicamente los habíamos identificado dentro del análisis de componentes principales como aquellos que pudiéramos describir como los científicos, porque eran buenos en matemáticas y ciencias, los humanistas, porque eran buenos en español e historia, y los deportistas, porque eran buenos fundamentalmente en educación física. Entonces, esos tres grupos lo podíamos observar y analizar en los resultados gráficos del método de componentes principales, pero el método no nos decía, no nos etiquetaba quién era, tenía que hacerlo el analista. Si tenemos muchos datos, ¿cómo podemos hacer eso de manera eficiente? Entonces, veamos cómo podemos con este método hacer la clasificación no supervisada de estos datos y poder comparar si los grupos que obtenemos efectivamente son los mismos que pudimos observar en el método de componentes principales. Bien, dado que todos los datos son numéricos,
y están dentro del mismo rango, digamos, no necesitamos hacer una normalización de los mismos. Eso no siempre es así, pero en este caso en particular es una data pequeña y los rangos de las variables son más o menos las mismas. Por tanto, no hace falta hacer una normalización. Fíjense cómo, si yo quiero, por ejemplo, calcular la disimilitud entre Lucía y Pedro, como ellos están compuestos, están descritos con vectores numéricos, puedo utilizar la distancia euclidia. Entonces, la distancia entre Lucía y Pedro, vemos la diferencia entre 7 y 7.5, la diferencia entre 7 y 7.5 elevada al cuadrado de 0.25, entre 6.5 y 9.4, elevado al cuadrado de 8.41, etcétera, etcétera, y obtengo una distancia entre Lucía y Pedro igual a 3.9787. Entonces, vamos a utilizar la distancia euclidia para poder medir el parecido o la diferencia, la disimilitud entre los individuos de nuestro conjunto de datos. Muy bien, aquí tenemos entonces la matriz de distancias. Esta matriz de distancias, recordemos que es diagonal. Los elementos de la diagonal son 0, evidentemente, porque la distancia entre un individuo y él mismo es 0, pero de ahí para arriba son distintos de 0. Ok, vamos a ver cómo podemos obtener o construir nuestro dendrograma, que es el objetivo final de este procedimiento, a partir de nuestro conjunto de datos original, que es la matriz de notas. Veamos, buscamos entonces la distancia más pequeña. ¿Cuáles son las dos personas más parecidas dentro de nuestro conjunto de datos? Vamos buscando en la matriz de distancias, podemos observar que la distancia más corta es 0.56 y es la distancia entre Ana y José. Una vez que detectamos que ellos son las dos personas más parecidas en el conjunto de datos, los colocamos en el dendrograma. Comenzamos a construir el árbol desde sus hojas hacia el tronco. La siguiente distancia más pequeña es entre Carlos y Andrés, a una distancia de 0.656. Entonces también los colocamos en el dendrograma. Luego la distancia siguiente, más pequeña, es la de 1.39 entre Lucía y Pedro. Ya lo habíamos calculado manualmente en el ejemplo. Fíjense cómo lo vamos agregando como hojas del dendrograma. Posteriormente 1.89 entre Sonia y Luis. Y fíjense cómo ya tenemos a todos emparejados. Ahora bien, ¿cómo podemos ahora calcular las distancias entre ellos? Porque ahora ya no están solos, ahora están agrupados. Tendría que entonces poder calcular, por ejemplo, la distancia del grupo conformado por Ana y José contra el grupo conformado por Pedro e Inés, o Luis y Sonia, o Andrés y Carlos, o Laura y María. Entonces, para poder medir distancias entre los diferentes grupos ya conformados dentro del modelo, entonces ya no podemos utilizar índices de disimilitud, sino debemos utilizar los índices de agregación. Por ello, para poder aplicar este método tenemos que a priori decidir qué tipo de distancia vamos a aplicar. Qué tipo de índice de agregación. Muy bien, aquí entre los conjuntos de individuos no podemos calcular distancias simples. Para poder medir la semejanza entre los grupos debemos usar algún índice de agregación. Ahí, aplicando un índice de agregación seleccionado, el que hayamos escogido, por ejemplo el índice de Ward, podemos descubrir que los grupos más parecidos entre sí son el de Ana y José con el de Pedro e Inés. Entonces por eso los unimos dentro de nuestro árbol, aumentando el nivel de jerarquía. Fíjense que este método de clasificación jerárquica es una suerte de método jerárquico aglomerativo, porque él va identificando los que más se parecen y va juntando los grupos que más se parecen entre sí hasta que logremos unir a todo el conjunto de datos. Ahora encontramos que los grupos más parecidos son el de Andrés Carlos con el de Lucía y María, y entonces vemos cómo se unen dentro de nuestro árbol que está todavía conformándose. Luego los grupos más parecidos son el de Lucía y Sonia con el último que habíamos unido, que era el de Andrés, Carlos, Lucía y María, y conforman un nuevo grupo un poco más grande. Por último, quedan solamente los dos grupos que tenemos ya conformados y los unimos en un solo árbol. Muy bien, ya teníamos nuestro árbol. Fíjense que si yo quiero buscar 3 grupos, no tengo más que cortar el dendrograma, por ejemplo, por aquí,
al cortarlo de forma tal que se corten 3 ramas, obtengo 3 grupos. Si hago eso, observen que estoy uniendo dentro de un mismo grupo a Ana, José, Pedro e Inés, en otro grupo a Luis y Sonia, y en otro grupo a Andrés, Carlos, Lucía y María. Si calculamos los centros de cada uno de los grupos, o digamos los promedios dentro de cada uno de los grupos, obtengo estos cuadros que tengo acá. El centro de gravedad para el grupo 1, que es Pedro, Inés, Ana y José, es este que tengo aquí. El centro de gravedad para Luis y Sonia es este verde. Y el centro de gravedad para Luis, Lucía, Andrés, Carlos y María es este que tengo en verde claro. Entonces, podemos, analizando los centros de masa, o los centros, o los promedios de cada uno de los grupos, hacer un análisis gráfico para poder intentar describir o explicar por qué se conformaron estos grupos. Veamos, si nosotros analizamos el centro del grupo, el centro de gravedad del grupo C1, el grupo que fue conformado por Pedro, Inés, Ana y José, vemos que los estudiantes son buenos fundamentalmente en ciencias. Entonces pudiéramos decir que este grupo es básicamente gente buena en ciencias. Aunque en matemática también tienen buenas notas, bueno, también tienen buenas notas en historia, así que fundamentalmente son buenos estudiantes en ciencias. Por otro lado, el grupo 2, conformado por Luis y Sonia, son estudiantes buenos en educación física. Observemos que la materia educación física predomina respecto a las demás para este grupo. Por tanto, pudiéramos decir que este es el grupo de los deportistas. Mientras que el grupo C3 de Lucía, Andrés, Carlos y María tiene fundamentalmente mejores notas en español e historia que en el resto de las materias. Aunque en educación física no son malos, pero las mejores notas están en historia y en segundo lugar en español. Entonces por eso pudiéramos categorizarlos como los humanistas, digamos. Sin embargo, el análisis que nosotros hacemos no solamente puede ser analizando los centros de cada uno de los grupos. Veamos si, retrocedo un poco, de este conjunto de 3 vectores también podemos analizar los valores por columnas, es decir, analizar las materias. Si yo tomo los promedios en matemática, o en ciencias, o español, historia y educación física, puedo tener también una idea de cómo se comportan los grupos dentro de cada una de las materias. Fíjense cómo hacemos esto. Esto es lo que llamamos el análisis vertical, la graficación de los centros para cada uno de los grupos es lo que llamamos el análisis horizontal. Fíjense cómo los promedios para matemática muestran que el grupo 1 es el mejor en matemáticas, más que el 2 y el 3. En el caso de ciencias, sigue siendo el grupo 1 el que es mejor en ciencias, más que el 2 y el 3. Por tanto, los del grupo 1 son los científicos, buenos en matemática y en ciencias. Fíjense que haciendo el análisis horizontal únicamente, no pudiéramos detectar que no solamente son buenos en ciencias, sino también en matemáticas respecto a los otros grupos. Continuando con el análisis vertical, vemos que en español son relativamente buenos relativamente buenos en español los del grupo 1 y 3, pero principalmente el 3. Veamos cómo en historia pasa lo mismo, son más o menos buenos en ciencias, en historia los del grupo 1, pero son definitivamente mejores los del grupo 3. Por tanto, el grupo 3 parecieran ser definitivamente los humanistas. Ahora, educación física, está claro que tiene una mayor fuerza o representación en el grupo 2, más que en el 1 y el 3. Aquí podemos ver un gráfico combinado para cada una de las materias y para cada uno de los grupos. Tengo amarillo, azul y verde claro, lo que serían los grupos 1, 2 y 3. Aquí tengo las materias matemáticas, ciencias. Observen cómo la barra anaranjada es más alta, por tanto están mejor representados aquí estas materias en el grupo 1. Por otro lado, fíjense cómo el verde claro es mucho más alto, tanto en español como historia. Por tanto, es el grupo 3 que está mejor representado en estas materias. Y el grupo de educación física, o digamos, la materia de educación física es más fuerte en el grupo 2. Entonces, bueno, ahí tenemos una manera de entender o de interpretar la razón por la cual el método agrupó o consiguió estos 3 grupos de la manera que lo hizo. Veamos ahora una comparación entre los resultados obtenidos en el método de componentes principales
y el de clasificación jerárquica. Observen que aquí tenemos a la izquierda los planos principal y el círculo de correlaciones del método de componentes principales relacionados con los componentes 1 y 2. Habíamos visto que había mucha correlación entre las materias historia y español, y un poco también alta correlación entre matemática y educación física, y que había bastante correlación negativa entre matemática y educación física. Efectivamente, eso explica un poco el porqué de la distribución de los grupos. Y en el plano principal podíamos observar que habían 3 agrupaciones, pero el método no nos dice quiénes pertenecen a cada una de esas agrupaciones, los tenemos que ver visualmente en la gráfica. Sin embargo, a la derecha, el dendrograma, el método de clasificación jerárquica, sí nos permite etiquetar cada uno de los individuos en función de los grupos obtenidos. Si aquí yo observo que tengo 3 grupos, yo le puedo pedir al dendrograma que se pique de forma tal que obtenga 3 ramas, 3 grupos. Y esos 3 grupos efectivamente coinciden con los mismos grupos que habíamos observado visualmente en el método de componentes principales. De hecho, para este conjunto de datos, que es relativamente simple y pequeño, los grupos obtenidos también coinciden con los obtenidos en el método de K-medias cuando le pedimos K igual 3. Sin embargo, el método de clasificación jerárquica es lo suficientemente potente como para no solamente darnos 3 grupos, sino que yo le puedo pedir la cantidad de grupos que quiera. Si yo no quisiera 3, sino 2 grupos, cortaría el árbol, por ejemplo, a esta altura, de manera que se corte en 2 ramas solamente. En ese caso quedarían Ana, José, Pedro e Inés en un grupo separado del resto. Y entonces fíjense cómo el método de clasificación jerárquica no solamente me permite obtener los grupos que deseo, sino que me permite obtener cualquier cantidad de grupos dependiendo de dónde cortemos el árbol. Por otro lado, este es un método que tiene también algunos problemas, en el sentido de que requiere mucha mayor capacidad de cómputo. Si el grupo, el conjunto de datos con el cual estamos trabajando es muy grande, podemos tener problemas de memoria o problemas de rendimiento en tiempo, porque calcular una matriz de distancia para un conjunto de datos muy grande es un problema computacionalmente complicado, porque el método es de orden cuadrático. Es decir, si yo aumento, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un conjunto de datos de 5.000 datos no hay problema, pero si estoy trabajando con un conjunto de datos de 500.000 datos, voy a tener una matriz de 500.000 por 500.000 entre 2, una cantidad muy grande. De hecho, calcular las distancias de todos contra todos se puede también obtener a partir de las combinatorias de n en 2. Eso es un número bastante grande cuando el n es grande. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que este método, a pesar de ser muy poderoso y poder darnos la posibilidad de, a partir de un mismo modelo, obtener la cantidad de grupos que deseemos, tenemos que tomar en cuenta que cuando el conjunto de datos es muy grande, tenemos que optar por una técnica tal vez más eficiente en tiempo, que requiere calcular una menor cantidad de distancias, pero que tal vez no sea tan poderosa o tan potente en el sentido que tengamos que darle a priori cuántos grupos queremos buscar, como es el caso de K-medias. Muy bien. Hasta aquí la presentación de el método de clasificación jerárquica. Hemos visto que esto es un método que nos permite obtener grupos conglomerados, clustering, a partir de un conjunto de datos, pero tiene el problema de que necesitamos calcular la matriz de distancia. La matriz de distancia es una matriz o es un cálculo muy pesado cuando trabajamos con conjuntos de datos muy grandes. Por otro lado, es un método que tiene una posibilidad de visualización de los datos que nos permite también visualmente entender qué patrón de agrupamiento hay dentro de los datos e incluso poder hacer hipótesis sobre cuál es la distribución de grupos más adecuada para un conjunto particular. Esto es muy útil, puede verse muy fácilmente dentro del dendrograma que se genera. Sin embargo, si la cantidad de datos es muy grande, incluso la graficación de los datos se hace muy complicada o en muchos casos simplemente imposible de entender, porque básicamente las ramas o las hojas se convierten en una mancha negra que no nos dice nada. Entonces, bueno, tenemos a la mano dos técnicas muy poderosas que tienen ventajas y desventajas respecto a una de la otra para poder hacer agrupamiento o búsqueda de conglomerados dentro de nuestros conjuntos de datos, que son la técnica de K-medias y la técnica de clasificación jerárquica.
Será de entonces, dependerá o del problema que vayamos a trabajar y del tamaño del conjunto de datos que queramos procesar, cuando tengamos que decidir entre cuál de los dos conjuntos o cuál de las dos técnicas utilizar para el clustering. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en la próxima píldora. Hasta luego.